Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Programa número 96 de Al Derecho y al Revés. Y faltan poquitos para los 100. Sí, Ya señor. nos vamos preparando. Los Sí, festejos señor. serán increíbles. Otra que el carnaval. O, Tal cual, o tal cual. todavía sigue el carnaval para esa fecha. No sé, pero O por sea las que dudas no cerramos hice- la ventana para no hice tirar hoy la cuenta. casa. ¿Será feriado por la nación ese día? Yo tengo que arreglar las Va a máscaras. ser feriado ese día. Ah, mira. No sé si por el programa 100. Bueno, pero hoy tenemos un programa recontra recargado. Sí, sí, muy Muchas interesante. noticias, muchas novedades. A pesar del feriado largo, pasa todos los días cosas a montones. Y déjame antes de empezar que agradezca, porque hay gente que trabaja a pesar del feriado. Gerardo ¿Y nosotros Subirana. qué? ¿Y nosotros qué? Bueno, pero la gente que digamos que permite que hagamos el Y programa. Federico Gerardo en la Politi, ¿qué? operación, Federico Politi, que allá nos está saludando. Bueno. Así que bueno, y estamos con dos invitados que casi ni son invitados, porque... Y un tercero que sorpresa, que viene por... y viene otro con el cual vamos a charlar tal cual en un día especial también. Sí, sí. En unos días Y en un especiales tema para él, especial. y en un tema especial. Pero bueno, estamos con Alejandro Fargosi, conocido, destacado abogado de la matrícula, no lo vamos a Ex presentar miembro nuevamente, del Consejo de la miembro del Consejo de la Magistratura, Magistratura, tal cual, digno representante de la matrícula, ¿no? académico, De los abogados. Sí. profesor, larga trayectoria, y no digo más porque se enoja después conmigo, porque además como es de mi misma edad, Mentira, mentira, mentira. Soy más joven. y lo tenemos a Guido Gasoli, como siempre, la corresponsalía Pero italiana Guido ya del no es un programa. invitado. No, tal Guido cual. es... Soy un invi, no soy un tado. Un Tano sí. Un Tano no Soy- lo podría perdón, disimular. perdón, soy un invitano. Invitano. Bueno, vamos a crear una palabra, un invitano. Eso me Hola. gustó. Eso me gustó. Que además nos trae siempre la chispa alegría al programa. Bueno, pero en estos días que pasó algo, el 28F fue algo que... No te vimos a vos, ¿eh? No estuve, la verdad Vos que no no pude pudiste porque estar, llegaba, la verdad, y es que nosotros tres estábamos, llegó mi hija del exterior, tuve que ir a recibir la valija de mi hija. La valija. Y a, y a mis Antonini. nietos. También, venía de todo ahí adentro. Yo Ah, no sé. Pero bueno, pasó de largo, eso sí, no hubo problema, pero no pude. Pero yo estuve con ustedes en el sentimiento, más los conecté Tal cual. a vos con... Y nos encontramos de casualidad. Nos encontramos de pero- casualidad. Con Alejandro estuvimos buena parte del acto, pero yo le pido a él que nos cuente, porque la verdad es que había mucha gente y fue intenso el acto. Mucha gente. En general hay personas que se amargan porque dicen, no, vino poca gente, como si a todos los actos tuviesen que ir 2 millones de personas. Eso es imposible, es una ficción. Nosotros le calculamos más o menos unos 5.000, como se Un poco calcula más para también. los que incluso un poco más también. Para Creo los- 10.000 personas fueron, ¿sabes? Porque la plaza yo ya la había experimentada con un acto de reunión de venezolanos y habían calculado 10.000 personas, mira. estaba repleta. Estaba mira. muy llena. Para, muy para la audiencia que no sabe cómo uno imagina esto, se toman los metros de largo por los metros de ancho, a 3 personas por metro, o 2 o 4, según el apretuje que haya. Pero bueno, fue otra situación más, esta vez convocada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y por otras entidades civiles. Otra situación más en la que nos plantamos frente a tribunales, en este caso Consejo de la Magistratura, que es Poder Judicial, para pedir increíblemente algo que se supone no hay que pedirlo, Sí, y es que tendría que- actúe con eficiencia del siglo XXI en el siglo XXI. Sí, que no está pasando, ¿no? Que No pasa para nada, de Por hecho. algo la gente se aglutina allí y va a reclamar algo que ve venir. Yo esto me hace acordar de la causa del matrimonio, ¿no? Presidencial, que ya veíamos venir cómo iba a salir la causa tal cual como iban dándose los pasos. Por lo menos en mi caso,
que conocía toda la interna pericial, que terminó con un peritaje muy raro y muy armado, por decirlo así, con un sobreseimiento más que anunciado. Todos lo sabíamos, o varios de nosotros. Bueno, Manzanares lo sabía bien. E íbamos haciendo cosas para tratar de que no ocurra, y ocurrió igual. Yo acá veo lo mismo. Me parece que el Consejo está, para mí, peor que nunca. El Consejo de la Magistratura. Estoy muy quejoso, estoy muy descontento, muy crítico, estoy muy duro, porque me parece que están tratando de justificar su tarea para llegar a algo que creo que es como algo anunciado, que no va a pasar nada. ¿Vos qué pensás, me parece, Alejandro, ¿no? con Rodríguez, por ejemplo? ¿Puede pasar algo con Luis Rodríguez? Yo te diría que es imprescindible. ¿Por qué? Porque se ha producido un fenómeno que no es común, y es que coincidan varias fuentes. ¿Cuál es el gran drama que tiene un consejero de la magistratura para tomar decisiones sobre jueces? Las pruebas. Siempre es el mismo problema, que todo el mundo habla, pero cuando llega el momento de poner las pruebas, los que las tienen no las ponen, porque no se atreven a pelearse con un juez, y el resto lo que hizo fue suponer, con lo cual queda todo en la nada. En este caso de Rodríguez hay 2 testimonios que son confluyentes con una actuación de Rodríguez en la que demostró que no estaba actuando como correspondía. De hecho, como siempre dice Moner Sanz, que es uno de los que lo ha denunciado, junto con Lipera y otras personas más, tomó decisiones que hicieron que la Cámara de Apelaciones lo apartara de la causa. Eso es gravísimo. Ahora, yo una de las cosas que me pregunto, por ejemplo, y no voy a dejar de repetirlo, es: si la ley del Consejo específicamente dice que las cámaras de apelaciones y la Corte tienen que informar al Consejo cuando es presumible que ha habido una conducta incompatible, no me acuerdo cómo es la palabra, pero bueno... Es la idea. ¿Por qué no hay prácticamente ningún caso? No ocurre. Pero en ningún caso en los últimos 10 años seguro, de cámaras de apelaciones o de Corte que le informe al Consejo que tal juez o tal jueza ha actuado de una manera incompatible con su función? Además, cuando vos estás hablando de un caso donde Rodríguez, por ejemplo, le dicen avance en tal dirección, no avanza, haga tal cosa, no la hace, se lo vuelven a decir segunda vez, hasta sacarlo de la causa, le habían dicho varias veces, y esto repercutió, hablemoslo con toda claridad, en que los 70 mínimamente millones de dólares que fueron tenía Daniel Muñoz afuera, claro, y hablan de 200 también, fueron desapareciendo. Se hicieron humo, exacto, seguro. Es decir, él permitió con su inacción, más allá de que ahora lo están acusando, porque la acusación concreta que hay es que él asesoraba a los procesados. Efectivamente, ¿no? que tenía un ahora, interés económico. Acá Alejandro nos decía algo importante, que es manejarse con las pruebas, que es correcto, me parece que está bien. Pero ¿cuáles son las pruebas que se están analizando o intentando analizar en este caso? En principio, la primera reunión, no la última, sino la de la semana anterior, la primera reunión sobre este tema de Rodríguez, se dedicaron los consejeros, los miembros del Consejo, a delimitar el alcance del estudio patrimonial sobre Rodríguez, a delimitarlo al máximo. Incluso dijeron no más de segundo grado de consanguinidad. No sé. Bueno, ese es otro de los problemas que tiene el Consejo, que lo sufrí en carne propia en la época en que el kirchnerismo tenía mayoría, y yo me lo pasaba denunciando, sobre todo Yarvide. Jamás pude avanzar, porque cada vez que pedía una nómina de pruebas, he llegado a pedir 30 pruebas sobre el mismo. ¿Se acuerdan de este Yusi? Yo pedí como 30 pruebas y no me hicieron lugar nada más que a 2. Entonces, claro, ¿qué es lo que pone eso en el tema? Pone tiempo. Claro. ¿Y qué genera el tiempo? El tiempo genera prescripciones. Esto no lo hacen de tonto, como el expediente no puede estar abierto más de 3 años, todo eso termina en la nada. Y es lo que es, por eso yo usé una palabra que es una palabra que tiene un significado técnico muy concreto: eficiencia. Es algo en lo que los abogados no estamos entrenados y los jueces no están entrenados, y en lugar de medir el tiempo con el reloj, lo miden con un almanaque. Alejandro, vos que conocés el tema de adentro, ¿quién va a analizar o investigar o hurgar en ese patrimonio que declaró en el 2017, porque creo que la declaración del 2018 todavía no está, ¿no es cierto? No venció, Así es, no no está. venció. En el patrimonio del 2017 y en los anteriores de Rodríguez. Va a haber un contador, va a haber un experto, va a haber un técnico. Debiera verlos. Pero, porque de hecho, en el caso, en uno de los casos, en uno de los pocos casos en que terminaron removiendo. Freiler, exactamente. En el caso Freiler, pasó desapercibido porque es un tecnicismo, pero el Consejo
por primera vez asumió que no importa si no se demostró un gasto, a ver si soy claro en esto, no importa si no se demostró un gasto, porque cuando se demostró que tenía un bien que genera un gasto, aunque no figure que lo pagó él, se presume que lo pagó el dueño. Ejemplo, si yo tengo un barco, se presume que la amarra del barco la pago yo, no me la paga un vecino. Y esas cosas no ocurren. Bueno, por ahí se la paga un vecino que casualmente es parte en un juicio que tenés vos. Bueno, exacto. Pero vos fijate. Puede ser un poco peor también. Hoy en día, con la informática, a mí hay una cosa que me subleva y es que la informática en el sistema judicial es una máquina de escribir que solamente no hay que pegarle a la palanca. Al carro de retroceso, no sé si se acuerdan. En esta mesa del carro. En esta mesa se acuerdan. Todos. ¿Cómo es posible? Me lo contaron. ¿Cómo es posible que no se carguen todos esos datos en lo que yo vengo pidiendo individualmente? Y es en una auditoría permanente del sistema judicial. Porque la auditoría no es desnudar a un juzgado, es saber cuántas causas entraron, cuántas causas están, cuántas decisiones se tomó en un sentido, en otro, de arriba abajo, e incluso quiénes son los nombres, apellidos, DNIs y lugares de trabajo de todos los integrantes del Poder Judicial. Ustedes saben que eso no se sabe hoy en día, vale el juego de palabras, hoy no se sabe. Entonces yo no sé, como contribuyente, cuántos parientes hay dentro del Poder Judicial del propio Poder Judicial, que es otro tema que a mí me resulta un poco... Yo te puedo asegurar que son unos cuantos. Però, le pido disculpa del buen Tano, ma però un tipo como Ollarvide, que lo mandan a Roma para santificar ahora o lo nombran combatiente de la justicia, una especie de Spartacus, porque la verdad que yo hace años y años que veo por televisión, escucho cosas que son impresionantes, que en un país que se define, donde la justicia se define una también parcial realidad, sería recontrajuzgado, y acá ahora Ollarvide no va a pagar un sope para todo lo que hizo. No, yo la verdad que no creo que se llegue a condenarlo, porque la solidaridad es otro de los grandes problemas que tiene el sistema judicial. Todas las profesiones somos muy solidarios con nuestros colegas, todas, periodistas, somos corporativos, pero los jueces tienen una diferencia con el resto de nosotros, son funcionarios públicos y de hecho son mucho más que funcionarios públicos, porque cada juez es el Poder Judicial, o sea, cada juez es el Poder Judicial. Es una buena frase. Marca una diferencia inmensa con el resto de los simples mortales como nosotros, que somos más o menos solidarios porque les cuesta muchísimo investigar a un colega. No lo hacen. ¿Lo hacen? No lo hacen. De hecho, no lo hacen. Ustedes se acuerdan de una anécdota que los oyentes posiblemente les va a hacer mal escucharlo, pero aunque se haya escrito, el juez Luis Rodríguez está acusado de haberse copiado en su examen. Es decir, copiado en su examen de juez. De haber obtenido lo que iban a tomar. Tal cual, ¿no? y con antelación. Eso está probado. Es decir, que una empleada de su juzgado pidió exactamente el caso que después le tomaron 2 semanas antes del examen, eso está probado. La jueza María Servini de Cubría... A eso iba, a eso quería llegar. Ni siquiera lo citó a declarar. Y no solo eso, porque el tema del concurso donde resultó ternado Rodríguez, yo participé y tuve que votar. El tema es que no solamente hay una sentencia judicial de Servini de Cubría que está ratificada por Cámara, en el que dice que el concurso fue todo perfecto, con lo cual uno no tiene elementos para oponerse, porque un consejero de la magistratura no puede hacer lo que se le da la gana, es un funcionario también, tiene que tomar decisiones fundadas, sino que además en el esquema, fíjense esta perversión del sistema, en el esquema de armado de las ternas, no se vota persona por persona, se vota a un equipo, entre comillas. O sea, en este caso había que nombrar 4 jueces, ¿Cómo? Claro. Cuando se hace la terna... Ok, terna, recordémosle a la gente. El Consejo de la Magistratura hace el concurso, termina el concurso y cuando cierra el concurso propone al Ejecutivo una terna. 3 jueces para que el Ejecutivo elija uno. Exacto. Ok, esa terna uno imagina que lo van eligiendo de a uno. No. Es ABC y no podés votar por A y no por B. Eso fue lo que pedí yo en ese concurso, precisamente, porque en general no hay mayor problema porque uno coincide con las personas que están ternadas. Pero a veces se producen casos como este, donde uno no coincide. No están las actas porque no lo copiaron, pero sí están las actas grabadas. Yo pedí que se votara persona por persona y nadie quiso. Pero ni siquiera querían votar persona por persona los que iban a votar en contra.
¿Año, Alejandro? Año 2011. ¿Y cuál es el problema que se plantea? Porque este es un caso interesante para hacer memoria. Que en esa elección de ternas, para cubrir 4 juzgados, si seguían sin cubrirse esos 4 juzgados, el amigo Yarvide no tenía un juzgado. Tenía Tenía 3. Con lo cual, no era el DM2, que en un momento dado DM3. cubrió 2. tenía 3 juzgados. Entonces, ¿qué pasaba? Es lo mismo, Como igual. Yarvide estaba cubierto por el kirchnerismo, durante los 4 años que tocaban restaban de mandato todas de las causas Cristina, ahí, todas las no. causas ahí. Claro, porque además no se iba a nombrar a ningún otro. Esa es no otra, se iba a otra aprobar expresión otro que para concurso. el oyente común vale la pena, ¿no? Recordarle qué significa forum shopping, ¿no? Es decir, Claro. elegir el juez. Forum shopping es mucho peor. ¿Querés que te cuente esto? Les cuento esto para que lo capten. Un buen día digo, bueno, a ver qué es esto de los sorteos de causas. Entonces voy, muy orondo yo solo, a la Cámara Federal a ver cómo se sortea. ¿Vieron esos escritorios que tienen 2 planos? O sea, que hay un plano que uno ve, que queda más o menos a la altura del El pecho de bolillero un está petizo abajo, como yo. abajo, atrás del mostrador. No es un bolillero, es una pantalla. Una pantalla. Entonces vos le das la denuncia y vos ves que empieza como la empleada del counter de la aerolínea que empieza a teclear y a poner caras raras, viste que siempre pone cara de este no viaja. Empieza, no viaja. empieza Y a no teclear. no sale la que le gusta y se vuelve a participar. Exactamente. Entonces empieza a teclear y además lo más probable es que te diga, mire que tengo mucho, si quiere dar una vuelta y volver. Entonces uno no controla absolutamente nada. Y ella hace el sorteo. Y si quieren que les cuente el máximo, porque en definitiva hay que tomárselo con un poco de alegría, un buen día hubo un sorteo, sí con bolillero, para un consejero instructor y termina sorteado un consejero K. Y yo no lo podía creer, digo, no puede ser que los carguen. Y me vengo a enterar y digo, ¿quién sacó la bolilla? La sacó Julián Álvarez, que ahora no sé dónde está, creo que se fue a ir a España. Era secretario de Justicia. Exactamente. del ¿Pueden gobierno creer que de- Julián Álvarez era mago? Yo hablando en serio, no en broma. Era mago vocacional, hacía magia. ¿Cómo Con lo mago cual- de verdad, hacía magia. Mago de verdad, o sea, imaginen un Si mago andaba con por una acá, bolilla. andaba por allá. Con una bolilla puede sacar una paloma del bolillero, no una bolilla. Conclusión, pero volviendo a este tema del concurso donde termina Rodríguez. Genial. Ahí era, Hay que tomarla con humor. en el 2011, Está bueno. en el 2011, porque hay algunos que me lo recriminan a mí, como si hubiera hecho la terna, en el 2011 la cuestión era Ollarvide, no era Rodríguez. O sea, uno va avanzando por pasos sucesivos. El tema es, ¿qué pasó del 2011 hasta acá? Nadie le metió denuncia a Rodríguez hasta ahora. Porque esa es la otra gran característica que tiene el sistema, que no es culpa de los jueces, ¿eh? Ojo. Nosotros- Y es, Sí. todo el mundo habla cuando tiene un micrófono, cuando tiene en un grupito de amigos. Ahora, para ponerse y firmar una denuncia Igual y yo te voy a hacerse te voy a tener que responsable, hacer una Bueno, ese es un pequeña, clásico una de pequeña acá, corrección, ¿no? ¿eh? Te voy a tener que hacer Bien. una pequeña corrección. Alguien que está sentado en esta mesa ha hecho denuncia no, contra el bueno, juez por Rodríguez. supuesto. ¿A quién? Alfredo. Ah, mira, ¿cuándo? Alfredo con Hace contadores 2 años forenses. por lo menos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La analizaron, la miraron, no dijeron absolutamente nada razonable, no justificaron por qué y la archivaron. Ah, bueno, por lo menos no te dijeron que eras temerario como Pero a mí. no solo eso, te cuento lo último. Ahora que vino la andanada, se conoció lo de Pochetti, que dijo que le pagó los 10 10 millones y Manzanares los 8 De dólares, y que ¿no? quedaron de dólares a Rodríguez. Dijimos, bueno, desarchiven la causa, pedimos que se vuelva a analizar Claro, no. y que se lleve adelante porque evidentemente, aparte el tema era técnico, porque lo del Liuzzi, porque era el caso Liuzzi. Sí, claro. Era el caso Liuzzi. En el caso Liuzzi, Rodríguez 2 veces recibe una pericia que dice Liuzzi no justifica su incremento patrimonial. Liuzzi, no recordemos, lo justifica, era secretario de dice Estado, el perito ¿no? de la Corte. Sí. Claro, era el segundo de Zanini. Segundo de Zanini. ¿Cierto? Dice el perito oficial de la Corte, dice no justifica el incremento patrimonial. Lo dice en forma concreta. Y Rodríguez dice, a pesar de lo cual, sobreseo. Bueno, la primera vez lo dieron vuelta, le hicieron rever la cuestión, vuelve y el perito vuelve a hacer la pericia. El Rodríguez de alguna manera presiona con un texto de una resolución judicial, presiona al perito queriéndolo llevar a que diga de que, esto lo digo yo y por mi cuenta, porque además que conozco el tema, digamos, del otro lado del mostrador, para que diga que sí, estaba justificado, el perito lo vuelve a revisar, vuelve a incorporar elementos, analiza incluso una cantidad de
de viajes, algo así como 150 viajes al exterior que hace Rodríguez con toda su familia y una cantidad de... No, Rodríguez, perdón, Liuzzi, con toda su familia, y resulta que dice, no, ahora peor, menos justifica el incremento patrimonial porque semejante cantidad de gastos y de erogaciones no las puede cubrir con su salario de juez, de funcionario. Bueno, recibe Rodríguez y otra vez lo vuelve a sobreseer, y ahí es donde la Cámara lo saca. Y de hecho quieren que les cuente cuál es otra trampa que pone la frutilla del postre en el sistema, son trampas sistémicas. Y es que se ha instalado una especie de mito, porque en realidad no tiene ningún fundamento legal, se ha instalado un mito, y es que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Lo cual es el absurdo conceptual más profundo que tiene todo el sistema, porque uno termina entonces juzgando a un juez por si maltrata a su mujer o a un abogado en la mesa de entrada. Es un oxímoron, lo que está diciendo. Exactamente, es una barbaridad, pero ¿cuál es el motivo de esto? Que de esa manera el sistema judicial se protege a sí mismo. ¿Por qué? Porque el 90% de las macanas que hace un juez, para decirlo en palabras corrientes, las hace en sus decisiones judiciales. Entonces, ¿qué pasa? Esas decisiones del señor Rodríguez resulta que no pueden ser atacadas porque según la mayoría de los jueces, entre otros los que los representan en el Consejo de la Magistratura, no pueden ser materia de juzgamiento. Sí, el concepto ahí es un poco... Porque está bien que un juez no pueda ser juzgado en una cuestión en la que una parte de la doctrina dice una cosa, otra dice otra, y él elige. Este es el concepto de origen. El concepto de origen es que un juez tiene que interpretar la ley y la puede interpretar en distintas formas, y eso nunca puede ser motivo de juicio político. Ahora, si un juez ejerciendo la magistratura hace una bestialidad, donde claramente perjudica a una parte o beneficia a una parte sin ningún motivo válido, eso desde ya es lo único que tiene que ser juzgado. Es un tema de sentido común, o sea, es obvio que nadie puede ser juzgado por hacer bien lo que hace, o por hacerlo de manera opinable cuando es un tema discutible. Ahora, yo les quiero cambiar, dale Guido. No, yo cuando escucho estas cosas me pregunto siempre para qué Borges se hizo sepultar en Suiza, en Ginebra, diciendo que se hacía sepultar ahí porque él no era argentino. O sea, Argentina es pura metafísica. Bueno, mira, tenemos un grave problema. La realidad es que tenemos un grave problema cultural que está pendiente de ser resuelto. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? A los tres. A ver, me pregunto a mí mismo también, porque lo planteamos como un tema hoy. Justamente planteamos esta pregunta: ¿es posible enfrentar a la corrupción por afuera de la grieta? Y yo digo, cada uno de nosotros que tiene una posición tomada con respecto a la corrupción, ¿tiene exactamente la misma posición sin importarle quién es el imputado? Es decir, ¿a vos te importa lo mismo que sea que el juez haya beneficiado al gobierno de Cristina Fernández o a alguno de sus funcionarios en actos de corrupción, o que haya beneficiado a este gobierno? Totalmente, no solamente me importa lo mismo, sino que en eso me das pie para rescatar algo, y no lo habíamos hablado, para rescatar algo que ha pasado bastante desapercibido en estos días que son todos complicados, se llama el carnaval, y es algo que dijo el presidente Macri en su discurso. Todos tenemos que rendir cuentas, incluyendo mi familia y yo, que es la cosa más obvia, pero que no la había dicho un presidente desde que yo me acuerdo. Sí. Ojo con eso. Con lo cual, si hay alguien que no tiene argumento para decir con nosotros no, es alguien que vote a Macri. Una persona que vota a Macri, como mínimo, tiene que saber que su propio votado, que es el señor Macri, está dispuesto a ser investigado él y a ser investigado su familia, que de hecho, en estos días, está uno de sus primos sometido a esa y no solo eso, investigación. la Corte Suprema anunció que va a tomar un tema, que para mí es un tema muy delicado, en el programa lo hemos tratado, Alfredo, vos opinaste técnicamente también sobre eso, que es el famoso decreto con respecto a la ley de blanqueo. La ley de blanqueo prohibía que los familiares de los funcionarios blanquearan. Y el Poder Ejecutivo sacó un decreto autorizando que los familiares de los funcionarios blanquearan. Es decir, modificó la ley por decreto. Eso llega ahora a la Corte y familiares del presidente han blanqueado dinero. Entonces, yo digo, para dejarlo en claro por la audiencia, porque yo creo que necesitamos eso, transparencia, donde sepamos que estamos a favor de lo que está bien, de que se aplique la ley. No me importa quién diablo sea el que cometió el delito. De cualquier forma, Alejandro, en tu planteo, tu pregunta, que es un tema de hoy, de si todo el mundo debería ser
mirado de la misma forma. Yo creo que el tema no está de qué lado de la grieta está la persona, sino si esa persona, previo a ser analizada o juzgada o vista sí, investigada, como querramos, tiene que un precedente de prontuario o un precedente de buenos antecedentes, si es una persona con prestigio, con buen comportamiento, con una cantidad de digamos, no sé, elementos que le juegan a favor de todo tipo. O sea, no es lo mismo uno que otro. Ese tipo de cosas sí me parece que hay que mirarlas, sin perjuicio de que aunque tenga todos esos elementos a favor aquella persona, bueno, igual sea investigada, porque puede ser una persona con muchos valores académicos o muchos valores personales, pero resulta que también es un chorro, un ladrón, un estafador. Es que eso es lo único que se juzga. Pero en principio no es lo mismo, para mí no es lo mismo, si el tipo ya viene con un antecedente No, pero yo no dije que fuera lo mismo, la pregunta era otra, y vos me la contestaste, la pregunta es si la actitud nuestra es la misma. La actitud, es decir, si se puede trazar una línea. Para mí no, después vamos a ver un tema y me adelanto un poco. Sí. Para mí no es lo mismo que se ponga en tela de juicio, qué sé yo, un periodista, bueno, no digamos nombres, pero un periodista que sabemos que todo el tiempo miente, a otro que sabemos que hace años que se está jugando la vida escribiendo cosas para sacar la corrupción a la luz. Claro, pero yo no no apuntaba mismo, para ¿no? yo no apuntaba a eso, yo apuntaba si podemos trazar una línea, Claro. en vez de grieta, una línea entre los que somos víctimas de la corrupción, que somos la inmensa mayoría, aún algunos que la justifican o que votan igual a quien la comete, qué sé yo, igual son víctimas de la corrupción, y todos los demás, es decir, los corruptos. Esa línea es la que yo querría trazar. Sí, No, yo quería contarle una anécdota, que es la siguiente. Un día un juez en un país, que después le voy a decir cuál es, tiene sospecha que un ministro sea corrupto. Ajá. Empieza a investigarlo de una forma impresionante. Le cuenta hasta cuánto pelo tiene en la cabeza, para decirla en términos neurológicos y no proctológicos. Y al final descubre que este ministro, que eran todas sospechas, que no tenía nada, que era limpio. Va y le comunica todo. ¿Sabe qué le dijo el ministro? Mira, yo a partir de este momento te agradezco de todo lo que me dijiste. Yo sabía que vos me estabas investigando y te dejé investigar para ver tu reacción. Viniste acá, fuiste súper honesto en comunicármela y a partir de ahora te voy a ascender. Ojo, si me hubiera pedido guita en el mientras de la investigación, te iba a hacer pomada. Singapur. Claro. Mirá vos. Sí. Yo creo que en todos los países puede pasar. Lo que pasa es que acá lo tomamos en términos tan fanáticos que uno ve en redes sociales, ¿no? Qué sé yo, ese tuit de Alejandro que puse yo ayer aclarando en 2 renglones por qué había que dejar de hablar de fotocopias, toda esta tontería que se habla en torno al tema de los cuadernos. Están paveando con eso de la fotocopia. Como si tuviera alguna importancia, ¿no? Porque en realidad lo que vale es el testimonio de Centeno. Es la idea, ¿no? Ensuciar un poco, generar la duda. Pero ¿no? estoy ¿Cierto? seguro de que Eso se quien trata. dice eso, quien dice que las fotocopias que no sirven para nada, onda, no sé, Brancatelli, este tipo de planteo muy elemental, muy superficial, si lo beneficiara en política, es decir, si el acusado fuera del partido que él odia o contra el que está, seguramente lo reivindicaría. Es decir, eso se llama doble estándar, ¿no? Mirar las cosas según a uno le convenga. Esta era un poco la pregunta que yo hacía. Sí, y yo creo que te diría que en general trato de salir de ese grupo, pero en general noto que hay mucha parcialidad en el análisis del quién es quién, o sea, o de la persecución de cuando algo, la persecución o la crítica de cuando algo está mal. Creo que somos muy parciales en eso. Esa es la grieta en realidad. Esa es la grieta. Porque la grieta no me parece mal en la medida en que haya 2 opiniones sobre el mismo tema. Es normal. De hecho, todo país bipartidista por definición tiene una grieta. Pero una cosa es la grieta y otra muy distinta es tener varas diferentes para personas diferentes. Eso es lo que no se puede admitir. Bueno, esto lo habían entendido los antiguos romanos, dividite et impera, o sea, la grieta servía a eso. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa porque llegamos a la mitad del programa.
Pero sin antes yo daría un consejo que no tiene nada que ver con los temas que estábamos tratando. Mucha gente está volviendo de las vacaciones. Ah, sí, señor. Hay mucha gente en las rutas y lo estamos viendo en la televisión en este momento. Tremendo, y ha habido pero accidentes tremendo. y ha habido problemas. Yo diría, sí, sabemos que tenemos millones de oyentes que en estos momentos nos están escuchando por este medio. Señores, vengan despacio, Sí, vengan por tranquilos, favor. lleguen Y no- enteros a casa. No se peguen al auto de adelante. Tal Muy bien, cual, muy buenos tal cual. consejos. Chocar ¿Algún consejo cuando más? van todos para el mismo lado. Media hora más, media hora menos, no cambia nada. Así que en un minuto volvemos y ya lo vamos a hacer con el invitado que va a estar por teléfono con nosotros, que es un personaje muy Sí, ¿qué especial. vamos a decirlo, no? ¿Quién es? Es Daniel Santoro. Sí, señor. Ahí- Vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. 413, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Bueno, estamos de vuelta. ¿Ya lo tenemos? No sé, veamos. No, me parece que por ahora, en este momento no, pero yo creo que tenemos un tema también planteado que tiene que ver con Daniel Santoro, y se refiere a si ustedes perciben que hay un intento de tapar, digamos, de minimizar y hasta de anular los efectos de la causa de los cuadernos. Sí, totalmente. Yo creo que más que eso, ¿no? Además que me parece que hay hasta una necesidad por parte de... No te olvides que acá hay como 70 procesados, ¿o me equivoco? Ujú. 70. Algunos, por supuesto, la mayoría están en libertad, pero también están procesados. Y hay otros en camino incluso. Esta causa va a señor. tener un mínimo de 100 personas involucradas con problemas al momento de defenderse. Y entre ellas son funcionarios de alto nivel, ex funcionarios de alto nivel, y muchos empresarios de muchos recursos económicos. Así Y que, lo tenemos en línea, Alfredo, a Daniel Santoro. bueno, entonces le vamos a dar la bienvenida. Daniel, soy Alfredo Popritkin, está conmigo Alejandro Durkarov, también como invitado lo tenemos a Alejandro Fargosi y al amigo Guido Gasoli, que vos lo conocés muy bien. También estamos todos aquí en la mesa queriendo escuchar a la persona del momento, a la persona que de alguna manera está recibiendo injustamente, a mi criterio, una cantidad de, digamos, malos tratos, y hay intereses en el medio y hay razones por las cuales esto aparentemente puede estar ocurriendo. Lo que están de alguna forma intentando descalificarte a vos, más allá de tu actuación en el tema de tu vínculo con el fiscal Stornelli, tratando de alguna forma llegar indirectamente al fiscal y a la causa de los cuadernos en particular. ¿Están buscando algo puntual o de alguna forma están buscando no sé, la justicia, la legalidad de la cuestión? ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás de esto, Daniel? Bueno, primero, buenas tardes ahí a Alfredo, a Alejandro y a Guido Gasoli. Ahí veo que tenés toda una banda reunida en a los tu Alejandros. programa. No, una banda de muy buenos periodistas y contadores, perdón, ¿no? En estos tiempos hay que aclarar uno a quién se refiere, ¿no? Volviendo a tu pregunta, Alfredo, yo no tengo ninguna duda que esta gigantesca operación tiene como objetivo sacar a Stornelli de la causa de los cuadernos de la Coimas, al juez Bonadío, y eventualmente conseguir la nulidad de esta causa, que ya tiene 73 procesados, más de 30 arrepentidos, y donde entre esos procesados está la expresidenta Cristina Kirchner como sí jefa de una asociación ilícita, jefa de una banda, ¿no? Daniel, Alejandro Drukarov te saluda. ¿Y vos pensás que tienen alguna posibilidad? Porque visto de afuera, uno no le queda muy claro qué puede tener que ver esta acusación contra el fiscal con todo lo que se ha hecho con 70 arrepentidos, con 31 arrepentidos, quiero decir, con 70 y tantos procesados, como decís vos. No parece que tanto testimonio y tanta prueba complementaria puedan ser desvirtuados con una simple acusación.
No, yo de acuerdo con vos, primero porque D'Alessio aparece en noviembre del año pasado y la causa ya tenía en ese momento 5 meses. No hay ningún aporte de D'Alessio a la causa, porque el que hubo o no se usó o se mandó a sorteo para que se abriera otra causa. Entonces, digamos, las pruebas están ahí, la causa, la operación falló en ese sentido. Lo que le queda es intentar, obviamente, correrlo a Stornelli con un juez, como es el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que integra la agrupación Justicia Legítima, que pese a que hace ya 20 días el juez federal Colini le pidió que se inhiba, que deje su competencia, porque son hechos que se investigan ocurridos en Buenos Aires, y su propio fiscal, el fiscal Juan Pablo Curi, le pidieron que se inhiba. Él sigue actuando, sigue tomando medidas, como por ejemplo esta de llamar a indagatoria a Stornelli para este jueves, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Alejandro Fargosi. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Bueno, Sí, solidaridad total, como ya lo he dicho por Twitter y lo repito acá, no hay que dejar de defender a los buenos, porque si no ganan los malos, ¿no? Ahora, acá hay Muchísimas gracias. No, por favor. Hay un tema que es importante, y es no olvidarnos que es una causa que tiene una enorme repercusión política. Una enorme repercusión política. Y estamos en el mundo de la tierra es plana, en el mundo de no vacuna de sus hijos. Y estos disparates, para ahí tienen una dirección que no tiene nada que ver con la causa. En la causa se van a solucionar, más allá del disgusto que tenés que soportar vos y la gente que es víctima de este tipo de operaciones. Pero a las puertas de una elección presidencial, como estamos, a lo que se está buscando es al votante que no cree en nada y que lo que necesita es un elemento para dudar de que Cristina esté siendo enjuiciada con corrección. Y el elemento ya apareció. Desgraciadamente, el objetivo político está logrado una vez que se tira a correr esta pelota. Judicialmente, obvio que no, ¿no? Sí, yo coincido con vos en que todo esto es un objetivo político que lleva a encontrar una ventana, obviamente, para tratar de conseguir la nulidad de la causa. No lo consiguieron, pero están teniendo hasta ahora un efecto mediático con todos los medios kirchneristas que están repitiendo esto. Pero yo creo, Alejandro, que esto, digamos, es un relato kirchnerista perfecto, porque Sí. fíjate que Cristina el jueves en el Senado pide una cuestión de privilegio contra la Corte Suprema para decir que había una potencia extranjera involucrada en la extorsión contra, bueno, está bien, nosotros nos reímos, contra el productor agropecuario Pedro Echevez. Obviamente D'Alessio no es agente de la DEA, era mentira que había dos, como dijo la senadora, que había dos empleados de la Embajada de Estados Unidos adentro de la camioneta. Eso es el relato kirchnerista perfecto, ¿no? Exacto. Stornelli que representa a Comodoro Pi, que Comodoro Pi es todo un desastre, una mierda, como dicen los voceros del kirchnerismo, el imperialismo, y yo que trabajo en el grupo Clarín, obviamente. Bueno, los que quieren creer en ese tipo de relatos lo seguirán creyendo. Cualquiera que lea esto y que se informe se va a dar cuenta que se cae por sí solo, ¿no? Sí, claro. Guido. Daniel, Guido, un gran abrazo y un fuerza, como siempre te digo, del hermano que sos para mí. La pregunta es la siguiente. Se en Italia, en pleno Mani Pulite, Bettino Craxi, que era el mayor implicado, el hombre más poderoso de esta causa, se hubiera presentado a elecciones, disculpen el término, todos se hubieran cagado de risa y no hubiera agarrado un voto para nada. En la Argentina, calculando que la corrupción, como dicen todos, Papa incluido, es el cáncer de la sociedad, ¿por qué una historia como esta que apareció en estos días, que parece más algo de Spielberg y tiene un contacto con la realidad como Julio Verne, ¿okay? Puede ser tomada en serio? La Argentina, al final, ¿podemos decir que es un país maduro, con todo el doble sentido de la palabra? No, obviamente, Guido, Argentina tiene una democracia, no se puede comparar con la democracia italiana, donde todavía Argentina tiene una tradición de
tolerancia hacia la corrupción. Hay una frase que hizo roba pero hacen, es decir, roban pero las tarifas de los servicios públicos eran bajas, roban pero decían que no había inflación, roban pero decían que la pobreza había bajado al 6,2%. Bueno, eso son obviamente un tema de análisis. Ahí Alejandro, ahí los dos, Alejandro obviamente está más capacitado que yo para responder una pregunta de análisis político y sociológico, pero desgraciadamente funciona de este tipo, ¿no? Todo esto hace creer a la gente que todo esto es un invento. No discutimos ya más sobre las pruebas, lo que discutimos es sobre de calificar al otro. Obviamente a mí me han metido en un operativo de demolición de 1.000 personas, el fiscal Stornelli también, y así evitan discutir sobre lo que hablamos antes, la cantidad de procesados, la cantidad de arrepentidos, los cruces telefónicos que comprueban que lo que escribió Centeno en los cuadernos es cierto, además de todas las coincidencias con los números de las patentes de los autos que dio Centeno, que son los números de las patentes de los autos de los empresarios que pagaron las coimas, y todas esas cosas obviamente que son una prueba de carácter nacional, ¿no? Sí, justamente a eso iba. La prueba ya incorporada a la causa, Daniel, es abrumadora. Yo creo que supera todo cúmulo probatorio en cualquier otra causa, no digamos una mega causa como esta, en cualquier otra causa común que transita por Comodoro Pi, justamente porque esta causa ha comenzado con un montón de elementos que rápidamente fueron probados antes que la causa saliera a la luz y se conociera por el público, salieran los medios. El tema es, no habrá que tomar dos medidas, creo que de alguna forma lo sugiere hoy Diego Cabo en La Nación, dos medidas en esta causa que tienen que ver con acelerar los tiempos en el sentido de mandar a juicio cuanto antes, por lo menos gran parte de esta causa, para que de alguna forma entre en otra instancia, entre en otra etapa. Total, después si se complementa, como Bonadío todavía está tomando, Stornelli y el otro fiscal, Rivo lo están tomando, indagatorias y todavía hay que resolver una cantidad de cuestiones, después se agregarán, pero ya con lo que hay es suficiente como para iniciar por lo menos una primera etapa de juicio oral, por lo menos preparatoria. Eso por un lado. Y por otro lado, lo más preocupante es que poco se ha hecho, y en esto sí me parece que habría que abrir o un incidente o hacer algo al respecto, poco se ha hecho para empezar a recuperar buena parte de ese dinero. Y no estoy pensando solamente en el dinero que se han quedado, digamos, dentro de su patrimonio, dentro de su bolsillo los funcionarios públicos, sino los que se han quedado los empresarios, que todavía sobre eso no hay absolutamente nada y a nadie se le pidió que devuelva un solo centavo. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, en primera instancia el juez Bonadío va a elevar la primera parte de la causa de los cuadernos a juicio del público en mayo. Mañana va a seguir con indagatoria varios empresarios, eran 100 los empresarios que tienen que indagar por los nuevos hechos, y después obviamente dejará para otra etapa todo esto que dejó un iceberg, que bueno, solamente estamos por la punta de las pruebas que hay en cuanto a lo que revelan los cuadernos de las coimas, ¿no? Entonces, en mayo el juez tiene previsto elevar esto a juicio oral y público. En cuanto al recupero, ustedes fíjense en que esta denuncia, esta operación contra Stornelli se conoce justo la misma semana que declaró Manzanares, que Manzanares, bueno, vos sabés muy bien, sí. Los contadores, Alfredo, son como sabemos los todo, confesores. Sabemos ¿no? todo, exactamente. No escuché, perdón. No, que conocemos todo de nuestros clientes, claro, entre comillas, ¿no? Así que... Imagínate lo que este tipo fue. Manzanares fue el confesor de la vida económica de Cristina y de Néstor desde que fue el intendente de Río Gallego. Este hombre va y dice, este hombre Manzanares esa semana dice, no señores, no son 70 millones de dólares, son 500 millones de dólares. Claro. La plata pasó por acá, estuvo acá y bla, bla, bla. Pero todavía eso no se conoce porque el juez tiene que homologar la causa. Sin embargo, hay una cosa que merece una reflexión. ¿Por qué todavía Bonadío
no le aceptó el carácter de arrepentido a Manzanares. Hay algo allí que todavía está faltando, me parece, ¿no? O que no Porque coincide. según las fuentes todo esto, ¿no? Sí. Según las fuentes, porque Bonadío cree que está ocultando cosas de Lázaro Báez. Ajá. Ajá. Es decir, que puso la balanza para un lado, pero Sí. él tenía negocios con Lázaro Báez que lo perjudican a él. Ajá. O sea, siempre el juez espera a ver si Sí. aportan algún otro lado más. Y esa semana también se conoció la confesión de la viuda de Pochetti, Tal cual. Claro. que dio Así es. obviamente más datos. Entonces, justo hay una coincidencia completamente clara entre el inicio de la operación contra Stornelli y esas dos confesiones, que obviamente le van a dar un avance cuando se conozcan. Ujú. Nos vamos a caer de la silla, ¿no? Daniel, te cambio dentro de la misma temática. No sé si leíste el artículo de María Eugenia Estensoro en La Nación de hoy sobre el tema del gigantesco fraude que significó la supuesta venta de YPF a los Eskenazi. En ese artículo se trae otra vez a colación uno de los grandes negocios que un poco sorprende, y vos que estás tan en el candelero hace años con estos temas, sorprende que los medios no hayan podido profundizar más. Una pseudo compra que la pudimos haber hecho los 4 que estamos en la mesa con vos sin ningún problema, porque no pusieron un centavo, la pagaron toda con las utilidades, y ahora tenemos otro desafío con varios miles de millones de dólares en el juicio que está haciendo el Fondo Burford en Nueva York. ¿Por qué los medios no han profundizado en este tema? Bueno, mi último libro, El Mecanismo, tiene un capítulo exclusivo dedicado a ese tema. Sí, incluso Daniel, y esto lo tengo que decir porque Daniel incluso menciona un informe de contadores forenses. Sí, no, es que todo eso yo lo conozco, pero digo, en los libros también Bueno, conozco para- libros déjame de... entrarme. Sí. Ahí perdóname la interrupción. También conozco libros de gente, de un compañero tuyo en Clarín en su momento y después en Animales Sueltos, donde se habla de seudónimos de jueces que actualmente siguen siendo jueces. Y nadie se preocupó demasiado porque a Canicó Bacorral lo llamaran Canicó y Maco Brás. Esto está escrito en todos lados y seguimos igual. Por eso la pregunta es por qué no se hace una campaña de otra intensidad, ¿no? Sí, sí. ¿No lo Yo, podés? yo publiqué en Clarín varias notas sobre la denuncia de Carrió ante el juez Lijo. Ujú. Carrió empezó con estas denuncias en el año 2008 y las fue ampliando. Lo que hizo el juez Lijo hace un año y pico es pedir un peritaje contable de todo, de cómo fue la entrada del grupo Eskenazi a YPF, cuánto se llevaron de ganancia, bueno, que Alfredo sabe eso de memoria, no tengo que contarlo yo, cómo fue la venta después de las acciones, y el juez está esperando, de fines del año pasado, está esperando que los peritos le entreguen ese informe, según dicen las fuentes judiciales, para actuar. Entonces, hasta que el juez no mueva esa causa, no vamos a ver, los periodistas no tenemos interés porque es una cosa que ya publicamos. Ese es el problema. Cuando los jueces frenan la causa, nosotros ya contamos, ya dijimos que está la denuncia de Carrió, ahora estamos esperando el peritaje, pero obviamente también hubo un cambio de posición del gobierno, porque al principio con este nuevo fondo buitre, el gobierno no quería que la justicia de Estados Unidos creyera que pasa lo que pasaba en la época del kirchnerismo, que se presionaba a los abogados de los fondos buitre. Entonces ellos no querían sumarse a la denuncia de Carrió. Sin embargo, en noviembre el Procurador General de la Nación, que representa a los abogados del Estado, que representa a Macri, se presentó también como querellante, y no me acuerdo si también la Oficina Anticorrupción lo hizo, ¿no? Sí, la oficina también. Sí, a mí, ¿sabes lo que me preocupa mucho, Daniel? Que cuando uno compara la causa de los cuadernos con otras causas y peor, con otras no causas, se da cuenta que en realidad la lucha contra la corrupción no está siendo muy intensa. ¿Por qué digo esto? Porque no son solo los Eskenazi los que no están, en definitiva, ni siquiera procesados, sino también hay gobernadores, intendentes. O sea, acá el choreo, para decirlo en criollo, no se ha limitado a lo de cripto en los cuadernos, ¿no? Pero bueno. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y son ciertas las versiones que dicen que Duvalde está siendo de mediador entre Cristina y Lavagna, y que Duvalde habló de un posible indulto en esta causa después de que lleguen los procesamientos y demás. Bueno, estaríamos
en el peor de los escenarios, si eventualmente con un triunfo de algún sector del peronismo, o si algún sector del peronismo renovador negocia con Cristina cambiar los votos por impunidad, ¿no? Pero bueno, ya eso se hace de especulación y no son datos concretos, ¿no? Daniel, bueno, no queremos seguir sacándote tiempo, sabemos que estás con una actividad intensísima en estos días, porque aparte sos objeto de no solamente de cumplir con tu trabajo, sino además de ataques inmerecidos. Y personales, ¿no? Y que de alguna forma, supongo que esto inciden. Te agradezco muchísimo la posibilidad de charlar de esta manera contigo, pero quería decir algo antes de finalizar, que no es una pregunta, sino un comentario, que es que mucha gente nos ha hecho llegar por distintos medios, además de lo que hemos visto en las redes sociales, la solidaridad y demás. La cuestión que quiero decir que se ha puesto en marcha, ya venía funcionando, una petición que se está haciendo en change.org, ¿no? ese portal de peticiones, en donde se está no solo tratando de insistir por parte de los ciudadanos que no tienen otra forma de expresarse, de que la causa esta de los cuadernos llegue hasta el final, llegue hasta la sentencia definitiva y que nada le entorpezca, sino que ahora ha tomado un rumbo más intenso, digamos una velocidad mayor a partir de estos ataques hacia tu persona, hacia la persona del fiscal Stornelli, y ha habido una cantidad abrumadora de firmas, pero necesitamos muchas más, necesitamos triplicar la cantidad de firmas, que ya estamos alrededor de las 30.000, 30.000 firmas. El link, el link de la página o del portal es change.org/Lavajato Argentino o Lavallato Argentino, y así se ingresa directamente y se puede colocar la firma. Lo repito, si me das un segundo, Daniel, dije change.org/Lavajato Argentino, y ahí se coloca la firma adhiriendo. Entonces todo aquel que nos está escuchando puede hacerlo, comentárselo a un amigo o comentárselo a un familiar, para que también todos sumemos nuestra voluntad, si estamos de acuerdo en apoyarte a vos, apoyar a que esta causa llegue hasta el final, llegue hasta el juicio, llegue hasta una sentencia, más allá de cuál sea el resultado de esa sentencia. Bueno, Daniel, te agradecemos realmente muchísimo. Un abrazo de los 4 que estamos aquí. Te manda un beso en este momento por WhatsApp también Georgina Lustondo, que está escuchando. Muchísimas gracias. Y bueno, y esperamos que todo esto se esclarezca como corresponde y rápidamente. Muchas gracias por la entrevista y por las muestras de solidaridad. Un abrazo. Un abrazo. Ciao Daniele, sempre fielis, acordate. Bueno, interesante, la verdad que fue, sabemos que lo estamos viendo en los medios, están los principales programas de la radio, de la televisión. Yo quiero volver otra vez sobre... Y tiene la amabilidad de atendernos, y bueno, y por supuesto... y con buena presencia de ánimo. Tal cual. Una buena actitud, que es la actitud de la gente que trabaja, y por supuesto, como él mismo lo dijo, todo el que hace se puede equivocar. Sí, pero a pesar de que la preocupación existe por parte del periodismo en general, de él en particular, porque es el objeto del ataque, ¿por qué? Y porque de alguna forma digamos, la gente que está involucrada en esta causa necesita seguir intensificando el ataque para producir efectos. Y tienen un juez federal, que es el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, es el juez que está de alguna manera motorizando, poniéndose un poco de un lado del mostrador y no viendo las cosas como la tiene que ver verdaderamente un juez, y más un juez federal en una causa tan importante, y actuar con independencia. No, todo lo contrario, está mirando la cuestión desde un ángulo determinado, y esto es malísimo para la República y preocupante para los que están involucrados en esa causa, que prácticamente es una causa armada, ¿no? Sí, yo creo que también hay involucramientos y planteos de tipo personal, ¿no? Hay cosas que trascienden un poco la política, porque a Santoro se lo ha acusado de dar informes de inteligencia con respecto a compañeros de trabajo, ¿no? Cosas que cualquiera que lo conozca en su trayectoria profesional sabe que son infamias graves. Sí. Claro, pero vuelvo a que el mundo es plano. Nosotros tenemos que tener en cuenta es buena. todo lo que tiene que ver con la política
tiene distintos destinatarios. Los destinatarios de esta campaña no son las personas que leen 3 páginas de corrido. Ojo con eso, son las personas que dudan de todo. Entonces, ¿y este Santoro en algo anduvo? De hecho, hay un viejo cuento de la Facultad de Derecho que según el cual un profesor siempre le recomendaba a sus alumnos que si no tenían, salvo que tuviesen la obligación, no denunciaran si habían sido víctimas de un delito, porque lo que la gente iba a recordar no era que habían denunciado un delito, sino que estaban involucrados en un delito. Alfredo, voy a leer un tuit y ustedes después les voy a decir de quién es, porque viene muy al caso. A ver. Espero, hace unos días, con referencia al tema de pedido de procesamiento de Florencia Kirchner, alguien tuiteó: espero que tengan alguna neurona que funcione. No jodan más, estoy leyendo textual, no sea cosa que el pueblo, con mayúscula pueblo, pierda la paciencia y haga tronar el escarmiento. ¿Quién dijo esto? No. Yo sé El doctor Ramos Padilla, juez de Cámara, padre del doctor Alejo Ramos Padilla. Por supuesto, aclaremos, uno no es responsable de lo que digan los padres del tribunal de uno. oral. Sí. Juez de tribunal oral, así es. Sí, lamentable, por eso... Digo como para marcar hasta qué punto hay jueces que consideran que pueden hacer política partidaria, ¿no? Bueno, que es gravísimo que la hagan de cualquier signo que fuera, desde no ya. me acuerdo si el padre o el hijo dijeron explícitamente que no tenía nada de malo con un juez si hiciese política. O sea, no entendieron ni siquiera la esencia de la función de su cargo. Pero esto es como un referee de un partido de fútbol que dice abiertamente yo soy hincha de Boca de River. Exactamente. O sea, bueno, para. se pierde el sentido de la... No, Guido, te metiste con algo muy sensible. Sí, ¿Dijiste de Boca o de River? Si es de Boca es una cosa, si es de River es otra cosa. Si un referee es hincha de Boca tiene todo el derecho a elegir. Señores, acá se ha perdido la imparcialidad, y el tiempo no se nos está acabando. Yo quisiera... agradecerle especialmente a Alejandro Fargosi su presencia en un día como hoy, un semiferiado, que tiene toda la onda. Aclaremos que tenemos duda de si es Fargosi. Porque Fargosi sin traje y corbata... Soy mi hermano, es muy dudoso, puede ser trucho. Hermano mellizo. Bueno, señores, la desesperación vos querías hacer un anuncio. ¿Qué viene ahora, Alejandro? ¿Viene algo? Voces y memorias con Hernán Dobri. Señores, nos vamos hasta la semana que viene. Los saludamos hasta el martes. Aquí estaremos todos presentes y que la pasen muy, pero muy bien y muchas gracias. Un abrazo. Arrivederci a tutti. A tutti.